mesa esta mañana, especialmente a las autoridades que nos acompañan en la mesa de honor, a los ciudadanos que se han congregado esta mañana, a los periodistas y especialmente a los señores candidatos. Valoramos mucho su disposición de venir a exponer sus planes de trabajo, sus ideas de proyectos de ley que llevarán al Congreso en los próximos 5 años. Diálogos por la Democracia este año ha propuesto, como parte de la exigencia de participar en este foro, que los candidatos puedan presentar algunas ideas o resúmenes ejecutivos de sus proyectos de ley que llevarían al Congreso en caso de ser electos. Esto con la intención de poder conocer de qué manera nuestros futuros congresistas van a aportar a la democracia y especialmente en las tareas de fiscalización y legislación en el Congreso. Por eso valoramos la presencia de los aspirantes al Congreso por Ancash esta mañana. También, como coordinadora de transparencia a nivel de la provincia, expreso el saludo y el reconocimiento del Consejo Directivo de Transparencia a nivel nacional por esta iniciativa de las instituciones que participan en este foro Diálogos por la Democracia, ya que es una de las pocas que se realiza en el país, y también la felicitación a los candidatos que han aceptado venir a exponer sus proyectos de ley. Confiamos que Diálogos por la Democracia aportará en este debate, confiamos que este espacio podrá ayudar a la ciudadanía a elegir a los candidatos más idóneos que nos representarán en el Congreso, con la finalidad de que ellos puedan impulsar proyectos de ley a favor de la comunidad, a favor del país, y también, obviamente, que puedan realizar una real tarea fiscalizadora de nuestros programas sociales y de los diferentes proyectos que se realizan al servicio del país. Creemos y queremos tener representantes en el Parlamento que realmente puedan defender los intereses de la región Ancash y promover desde su bancada proyectos que beneficien a todos los peruanos y peruanas. Muchas gracias. Muy buenos días, público presente. Doctor William Vizcarra Pinedo, presidente de la Corte Superior de Justicia de Chimbote. Licenciado Renzo Teruel, editor general del diario La Industria. Licenciada Nora García Vázquez, directora de Chimbote en Línea. Doctor ingeniero Ruber. Estimado público presente, candidatos por los diferentes partidos al Congreso de nuestro país. En primer lugar, quisiera manifestar la importancia de este evento, tal como lo dice el nombre de esta institución colegiada, Diálogos por la Democracia. No es sino una oportunidad para intercambiar ideas, recibir el mensaje de cada uno de los postulantes referente a lo que nos preocupa a todos, que es nuestro Perú. A través de su intervención en el Congreso de la República, llevando pues el mensaje de los intereses de nuestro pueblo. Yo sé que todos los candidatos reúnen los requisitos para representar a nuestro querido departamento de Ancash, para representar a nuestro Perú, y son ellos los que deben llevar el sentir de nuestra población para ir transformándolo y buscar un mundo mejor, un mundo de realizaciones, un mundo de bienestar y un mundo de logros en los diferentes aspectos de la vida social. Hay gente muy conocedora de la realidad, ya sea por haber participado anteriormente en el Congreso, otros por formar parte de diferentes instituciones educativas, instituciones de diferente índole en nuestra localidad, y yo creo que en esta oportunidad participarán haciéndonos conocer sus puntos de vista y sus proyectos para el Congreso. Antes de inaugurar, debo felicitar la iniciativa de los integrantes de este foro, que es un número bastante amplio,
que demuestra la preocupación de toda la población en todas las instancias. Por esa razón, queremos manifestar de que este evento, que ya no es el único, ha venido ya llevándose a cabo anteriormente también en otras circunstancias, ahora y siempre yo creo que será un escenario para fortalecer lo que es nuestra decisión en las próximas elecciones. Deseándoles el mejor de los éxitos a cada uno de los participantes, de los asistentes y a los integrantes de Diálogos por la Democracia, vamos a dar por inaugurado a este foro. Muchas gracias. Un saludo especial a los organizadores, a las autoridades presentes, a mis amigos y amigas candidatas, así como a todos los medios de comunicación y acompañantes. Soy una convencida que solamente con la educación nosotros podremos salir adelante. Tengo 25 años de experiencia en universidad y mi primera propuesta está dirigida a uno de los actores de la educación. Uno de los actores de la educación es el maestro. Sabemos que para mejorar la educación, para tener una educación de calidad, no solo necesitamos que un niño esté bien nutrido, también necesitamos que los maestros y maestras estén bien capacitados. Como Alianza para el Progreso estamos de acuerdo con la evaluación. La evaluación tiene que darse a los maestros, pero primero, para evaluarlos hay que capacitarlos. Y mi primera propuesta es la siguiente, que la capacitación continua de mis maestros y maestras lo debe hacer el gobierno y lo debe hacer a través de sus universidades públicas. Aquí en Ancash tenemos dos universidades públicas, la Nacional del Santa y la UNASAN. Por lo tanto, para que ellos puedan actualizarse en las diferentes metodologías, para que ellos puedan capacitarse en evaluación y metodologías por competencias que actualmente está de moda y que sabemos carecen nuestros maestros de dicha capacitación, o en todo caso tienen una capacitación distorsionada, es que yo propongo que dicha capacitación continua debe ser gratuita y lo deben dar las universidades públicas. Sé también que en la educación básica regular, aquí en Ancash tenemos más de 20.000 docentes, 8.000 en primaria y 8.000 en secundaria. Como segunda propuesta, también está dirigido a mis maestros. Sabemos que los maestros no solamente trabajan en aula, el maestro se lleva el trabajo a su casa, prepara prácticas, prepara exámenes, revisa exámenes, y es así que ellos tienen una ley de reforma magisterial, la 29944, que los obliga a jubilarse a los 65 años. Mi propuesta es que mi maestro y mis maestras se jubilen a los 60. ¿Por qué? Ya se los dije, se dedican su vida a la formación de ese nuevo ser humano y que no es fácil. Yo soy ingeniera industrial de profesión y para mí preparar, por decir una cartera, busco el mejor cuero, los mejores insumos, el mejor diseño. Si la cartera me sale mal, la desecho. Mientras que mi maestro y mi maestra tienen una gran responsabilidad, que es la formación de ese nuevo ser humano. Después de 5 años el maestro no puede decir, yo formé mal a Tania, por lo tanto la desecho y vuelvo a hacerla de nuevo. Esa responsabilidad que es tan grande es porque ellos brindan la mayoría de su vida enseñando. Y yo propongo que su jubilación sea de 60 años. Como tercera propuesta, estoy pensando en la ley de la viudez. Actualmente, cuando el titular fallece, a nuestras viudas le dan el 50% de pensión que recibía el titular. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué la viuda tiene que recibir la mitad de la pensión del titular? ¿Por qué si ella sigue teniendo los mismos compromisos, los mismos gastos? Si tenía 3 hijos antes de que fallezca el titular, después de que fallece sigue teniendo los 3 hijos. Igual tiene que pagar la luz, el agua. Por lo tanto, considero que se está cometiendo una injusticia.
El titular ya lo aportó, ya lo dio. Por lo tanto, mi propuesta es que las viudas deben recibir el 100% de la pensión que recibía el titular. Una cuarta propuesta que no le he puesto en mi diapositiva es también que los institutos pedagógicos y los institutos tecnológicos también reciban un porcentaje en la distribución del canon minero. Si las universidades públicas reciben el 100%, Ancash tiene 33 institutos entre pedagógicos y tecnológicos, por lo tanto, mi propuesta es que también ellos sean incluidos en esa redistribución. Finalmente, quiero decirles, amigos y amigas, que creo en la educación, que formando nuevas personas vamos a salir adelante. Y la solución para que haya menos delincuencia, para que haya menos sicariato, es una educación en formación en valores y un trabajo. Muchas gracias. Viniendo hoy día a este fórum, pude leer hoy día en los diarios otros asesinatos más en la tierra de los ya posesionarios, ¿no? Y prácticamente una de mis propuestas es la titulación de las tierras de los posesionarios en las invasiones, tanto las tierras agrícolas como las tierras urbanas. ¿Por qué me voy a creer en un proyecto de ley darle lo que es la titulación? Es combatir lo que es realmente el tráfico de terrenos, el tráfico que muchos sicariatos o muchas personas, aprovechándose la necesidad de la gente, trata de aprovechar los terrenos, trata de aprovechar usando a gente inocente para poder venderlo. Entonces, una de las propuestas es de una vez mitigar o destruir a esas personas de mal vivir que usan y combaten, ¿no?, a la gente humilde, queriéndole vender un terreno a mucho precio. Otra de mis propuestas, en lo cual se puede manifestar, es la corrupción que vivimos. Y nosotros como ancachinos lo hemos vivido en carne propia, la corrupción que han matado con sicariato, en muchas formas, tanto autoridades como a gente de a pie, como se puede decir. Y las autoridades, tanto en la policía, poder judicial y fiscalía, cuando están apañados por el poder, conforme lo podemos ver y lo podemos plasmar prácticamente en estos días, en la corrupción ahorita con el gobierno regional de Ancash, ¿no?, que se le puede decir contra el señor Waldo que estuvo mandato de detención, pero posteriormente le dan lo que es comparecencia. Se esconde prácticamente cuando están con la orden de detención, pero cuando están con comparecencia prácticamente habiendo jugado un partido ajeno, recién se presentan. Contra eso debemos combatir. ¿Combatirlo por qué? Porque eso hace daño al país. Esa corrupción se debe hacer prácticamente tratando de combatir a la OCMA, a la Inspectoría, a la Oficina de Órgano de Control Interno de la Fiscalía, tratándolo de sacar prácticamente como un órgano paralelo a lo que es al Poder Judicial, para que no sean los mismos jueces o los mismos fiscales o la misma policía que les controlan o les fiscalizan a ellos mismos, que sea un órgano que realmente pueda fiscalizar y controlar, sea autónomo, y eso realmente se debe combatir, para que la población prácticamente que quiera justicia, reclama justicia, pueda tenerla, una justicia realmente sincera, autónoma, sin injerencia política, sin injerencia de la persona que tiene mucho dinero. Ahorita podemos decir, hay mucha gente que está retenida o privada de su libertad en los penales, pero hay gente que son políticos, gente que tiene dinero, y porque tiene dinero está en la calle. Pero un simple delincuente que roba un celular en la esquina, el juez le da 9 meses de prisión preventiva. Pero a un funcionario público que ha robado no solamente a uno, ha robado a todo el Perú, o ha robado a todo un departamento o toda una ciudad, le dan comparecencia. ¿Qué gran privilegio tienen esas personas? A esas personas también deben tener mandato de detención, porque no roba a uno, no roba a todos los que somos los ciudadanos de a pie. Para ellos es la necesidad de crear realmente un elemento de convicción para que estos señores y los jueces y los fiscales que realmente están metidos en la administración de justicia puedan realmente darle detención a estos señores. El otro proyecto que tengo es crear un psicólogo en cada colegio, que sea obligatorio.
muchos hemos visto tal vez hoy día en la televisión, cuando me levanté hoy día temprano y vi que un padre o el padrastro hace tocamientos indebidos o una violación a una menor de 6 años. Pero ¿qué hace el colegio? ¿Qué hace donde el niño o nuestros hijos realmente pasan más de la mitad de la vida en el colegio? Prácticamente no tenemos una protección. La idea es que en cada colegio hay un psicólogo. Ese psicólogo que sea un acto de prevención para todos los niños que prácticamente están violentados, tanto psicológicamente, tanto en la forma de violencia o sexualmente. El psicólogo en sí debe ser quien debe prevenir conjuntamente con el director, evaluarlo paralelamente o cada cierto tiempo a los niños, tanto al niño de primaria, secundaria o jardín, para así prevenir y poder cuidar a una juventud que mañana más tarde no sea violenta, cuidar a una juventud que mañana más tarde no vaya a los caminos del mal, que la juventud mañana sea una juventud bien, que se sientan orgullosos de lo que son, que se sientan orgullosos por la forma que ellos deben tener, que esa juventud no debe tener vergüenza a sus orígenes. Ese es un trabajo con un psicólogo, que los padres realmente puedan tener una escuela de padres. ¿En dónde? En el colegio. ¿Y quién debe ser responsable? Ese psicólogo que debe estar ahí en un colegio nacional, en un colegio donde realmente a veces el Estado se olvida de una forma paupérrima. Hay colegios de esteras, hay colegios donde no llega realmente el Estado, pero debe llegar lo que es el implemento. Si nos vamos en la forma psicológica, si a un niño lo preparamos psicológicamente para que este niño pueda realmente prepararse para un futuro, lo vamos a preparar para que pueda entender no solamente lo que es la lección, sino lo que pueda aprender lo que es la vida. El otro proyecto emblemático, si me permite un poco más de tiempo, es la libre comercialización del gas en los grifos. Nosotros los que tenemos vehículos podemos saber, compramos el gas que está en nuestros vehículos, le compramos a $1.07 el litro. ¿Cuánto pesa un litro? Pesa 1 kilo y nos vamos a ello. ¿Cuánto compramos nosotros nuestro balón de gas mensualmente que consumimos? Lo compramos a 35 soles, 10 kilos a 35 soles. Entonces, si permitimos y quitamos ese monopolio que tienen las grandes empresas, que puedan realmente vender los grifos libremente a las amas de casa su balón de gas, va a costar 17 soles. Eso realmente es la inclusión social, lo que buscamos y que el pueblo debe tener. Gracias. Un saludo cordial a los organizadores de este foro, Diálogos por la Democracia, también a mis amigos candidatos y candidatas que están participando en este foro y uno especial para todos los asistentes. Entre las propuestas que he presentado para este foro, tengo con la primera la restitución del Ministerio de Pesquería. Como vemos, la economía peruana se viene desacelerando desde el año 2010. Si bien en el 2012 y en el 2013 el crecimiento del Producto Bruto Interno era del 6%, descendió en el 2015 a 2.1 por efectos de la crisis asiática, el estancamiento de la inversión privada y sobre todo la caída de los precios de las materias primas, entre otros. A pesar de esta crisis, la pesca sigue siendo la segunda actividad que más aporta al erario nacional. Si bien es cierto, los indicadores de la pesca son muy variables, pero en el 2013, por ejemplo, disminuyó considerablemente. Sin embargo, se tiene considerado que para el 2016 va a aportar al Producto Bruto Interno, según podemos apreciar en los datos que nos dan las fuentes del Ministerio. Siendo la pesca un sector sumamente importante, sin embargo, en el 2002, el Gobierno Nacional desactivó a este ministerio, convirtiéndolo en un viceministerio fusionado con industria y pymes, convirtiéndolo en el Ministerio de la Producción.
No es posible que un sector tan amplio que tiene sus propias, que aporta tanto al erario nacional y que tiene sus propios proyectos, debería tener sus propios presupuestos, esté reducido a un viceministerio. Es imperativo restituir el Ministerio de la Producción, retomando sus funciones normativas, ejecutivas, de promoción y fiscalización del sector pesca y otras actividades de cultivo y extracción de recursos hidrobiológicos. También es necesario que el Ministerio de Pesquería cumpla su rol social, promoviendo el consumo de pescado. De esta manera se puede contribuir a la disminución de la desnutrición y que el pescado sea un producto frecuente en las mesas populares. Por este motivo, es necesario reactivar el ministerio porque además este ministerio es una puerta abierta a la corrupción y si no lo tenemos reducido a un viceministerio no podremos desarrollarlo. La presente propuesta no irrogará mayores gastos al erario nacional, pues los bienes y presupuestos para el nuevo ministerio ya están ahorita asignados y el beneficio es considerable, pues permite el ordenamiento y la atención adecuada a un sector estratégico de la economía nacional por la generación de divisas, empleo y por su contribución a la alimentación y bienestar de la población. La segunda propuesta es un programa de rehabilitación, implementación de programa nacional integral de protección, readaptación y reinserción de niños y adolescentes infractores. Sabemos que los jóvenes representan el 27% del total de peruanos. Y el Código de Niños y Adolescentes define como adolescente infractor penal aquel que ha sido partícipe de un hecho punible, tipificado como delito o falta de la ley penal. Entendemos como delitos a los robo, asalto, homicidios, sicariatos, pandillaje y violaciones. El niño y el adolescente infractor menor de 14 años será pasible de medidas de protección. El adolescente infractor mayor de 14 años será pasible de medidas socioeducativas. Sin embargo, en la actualidad, los chicos que en la región Ancash infringen la ley, son jóvenes infractores, tienen que muchas veces ser recluidos a la zona de la Floresta en Trujillo o a Maranguita en Lima, en donde ya hay un hacinamiento y estos chicos en vez de ser rehabilitados vienen a veces propensos a continuar en las labores delictivas. Según cifras del Poder Judicial, 3.000 adolescentes infractores se encuentran recluidos en 10 centros juveniles que existen en Perú. A inicio de 2015 se propuso que los menores con infracciones deben ser recluidos, no deben ser recluidos y que en su lugar sean atendidos a través del Servicio de Orientación Adolescente. El incremento y la gravedad de los delitos cometidos y los adolescentes y jóvenes generó una modificación en el código y ahora los menores entre los 16 y los 18 años que cometan actos calificados de homicidio, feminicidio, extorsiones, pandillaje, tienen que ser privados de su libertad entre 6 y 10 años. Por este motivo nosotros estamos proponiendo la implementación de un programa para que la medida contribuya a disminuir el efecto de la delincuencia en los jóvenes. Se debe replantear los centros y programas de readaptación como parte de un plan integral preventivo para que estos chicos no sientan que es una sanción, sino más bien un lugar donde puedan regenerarse. El Consejo Interdisciplinario debe estar compuesto por psicólogos, trabajadores sociales y educadores. Y en nuestra región Ancash podemos hacer alianzas estratégicas con las universidades que tengan programas de
educación, psicología, medicina y también con institutos que tengan programas de gastronomía, carpintería, electricidad, a fin que los chicos puedan terminar su nivel educativo y también prepararse para cuando puedan salir nuevamente a la sociedad, puedan reinsertarse y no ser un potencial chico infractor de las leyes. Y mi la propuesta es la Autoridad para la Recuperación de la Bahía. Esto debido a que existe un plan de recuperación de la bahía y que hasta el momento no ha sido desarrollado, no sabemos en qué va. Entonces necesitamos que esta Autoridad Autónoma para la Recuperación de la Bahía esté compuesta por la sociedad civil para que ellos mismos puedan administrar y ver las gestiones económicas, los proyectos y todo lo relacionado a la recuperación de la bahía. Muchas gracias. Un agradecimiento especial a los organizadores de este foro de elecciones y la presencia de todos ustedes e invocar a la prensa que tienen una gran labor, que es la de incentivar, la de informar para que el ciudadano de Ancash tenga una buena elección. El futuro de Ancash, el desarrollo de Ancash está en nuestras manos. No nos lamentemos cuando elegimos mal, porque está en nuestras manos. No viene el trujillano, no viene el limeño a elegir. Los ancachinos tenemos que elegir aquellos que merecen estar representados y defender los intereses de Ancash. Bueno, soy una ciudadana chimbotana, nacida aquí en el corazón de Chimbote, en la cuadra 5 del Oncio Prado, hace 63 años. Soy una mujer luchadora que he consagrado mi vida a la docencia universitaria, de la cual me nutro cada día, porque soy una convencida que aquel docente que ejerce la docencia con amor pone cada día su vida en una clase, sea del colegio o sea de la universidad, porque en el momento que estamos frente a nuestros estudiantes debemos de dar todo lo que sabemos sobre el tema de la educación. Ahora sí a mis iniciativas legislativas. Quien sabe la primera iniciativa legislativa va a sacar roncha, pero eso es lo que yo pienso. La primera es que nosotros somos testigos de los niveles de corrupción en que ha caído Ancash. Tenemos un presidente regional preso, tenemos alcaldes que están prófugos, tenemos alcaldes que están presos y realmente es una realidad que nos mueve a todos. Soy una convencida porque he sido rectora con mucho orgullo de mi Universidad Nacional del Santa por un espacio de 2 años, 5 meses, no llegué al 50% del periodo, pero igualmente muy agradecida en quienes confiaron en 3 mujeres para dirigir los destinos de la universidad. Y soy una convencida que aquellos funcionarios públicos que desempeñamos esa noble tarea podemos gobernar sin corrupción. En ese sentido, las estadísticas nos dicen de que los principales problemas de corrupción son peculado, colusión y cohecho pasivo propio. Eso nos dicen las estadísticas. Entonces yo creo que aquel funcionario que desempeña un cargo tan importante que le encarga el Estado y que va a manejar los recursos del Estado, tiene que saber qué es lo que no debe hacer. Podemos darnos el lujo, los funcionarios, de cometer errores, aun cuando tratemos de minimizarlos, pero no podemos darnos el lujo de ninguna forma de hacer horrores en la gestión pública. Eso me parece a mí deleznable. Entonces, yo no creo en el código penal, que actualmente dice de que a igual pena, igual tiempo de rehabilitación. Yo creo que aquel funcionario público con conocimiento de causa que delinque, que es sentenciado por casos de corrupción, debe darse la inhabilitación perpetua, permanente, definitiva, a que vuelva al Estado. No podemos tener un alcalde, no podemos tener un regidor, no podemos tener un gobernador de que maneja mal recursos del Estado, pasa la etapa de rehabilitación y lo tenemos de nuevo de alcalde, lo tenemos de nuevo de rector, lo tenemos de nuevo de gobernador regional. Eso ya no puede darse, por lo que mi primera iniciativa es la de inhabilitación definitiva para los casos sentenciados de corrupción de funcionarios. La segunda iniciativa legislativa es la de los MIPES, los pequeños y microempresarios. ¿Qué ocurre? La ley nos dice
la ley 28015 de promoción e información de la micro y pequeña empresa, que esta se hace con el fin de propiciar la formalización, desarrollar la competitividad, formalizar a estos pequeños y microempresarios. Pero en la práctica no ocurre, que también se hace para una contribución del PBI y que también va a contribuir en forma sustantiva a la SUNAT. No se ha dado, se ve que no tenemos mayor contribución, no podemos hacer más ancho la base tributaria, entonces no ha cumplido su función. Recorriendo el día a día con los pequeños y microempresarios me decían, profesora, ¿por qué no nos dan un periodo de gracia para que cuando empecemos a formalizarnos, que muchas veces sacamos préstamos, a veces en prestamistas, a veces en los bancos, pero mediante otras personas, ¿por qué no tenemos un periodo de gracia en el que podamos consolidarnos para luego empezar a tributar? Entonces, esa es la segunda iniciativa que propongo, es que se les dé un periodo, no de un año, de 6 meses, a fin de que estos pequeños y microempresarios se formalicen y se consoliden, y luego de este periodo de gracia de 6 meses puedan recién tributar a la SUNAT. La tercera iniciativa legislativa es una ley abusiva que se dio en el año 2000, en la época del ingeniero Fujimori, cuyo objetivo principal era de que se favorezca la agroexportación, se dé más trabajo en un desarrollo sostenible, pero no ocurrió así. Lo que pasa es que se va en desmedro del trabajador. Esta ley agraria proponía en el artículo, perdón, en el numeral 7.2 del artículo 7, que tienen derecho a percibir una remuneración diaria no menor a 16 soles. 16 soles por 30 días que no se trabajan son 480 soles, donde se les incluía la gratificación y la compensación de tiempo de servicios. No se puede vivir más del sudor del trabajador, hay que darle nivel. Además, la Constitución política, desde el artículo 22 al 24, dice que las políticas del Estado deben estar orientadas a dar las condiciones para el trabajo. El artículo 24 dice que el trabajador, de la Constitución política del Perú, dice que el trabajador tiene que tener un sueldo equitativo que le permita llevar un sustento decoroso a su mesa. Entonces no podemos pensar en productividad en desmedro de un trabajo, de una remuneración equitativa y digna, como le establece el artículo 24 de la Constitución Política del Perú. Es por eso que se propone de que la remuneración no sea menor de 28 nuevos soles y no incluya el CTS, no incluya la gratificación. También se propone, por favor, pones la anterior, también se propone que el descanso vacacional que establecía antes de 15 días será 30 días, porque no estamos hablando de ciudadanos de segunda clase, estamos hablando de ciudadanos que ponen su mano de obra en favor de que la empresa surja y se desarrolle, y es muy justo que también tengan sus 30 días de descanso vacacional como lo tiene la mayoría de nosotros los peruanos. También en el caso de despido arbitrario proponían que se dé 15 remuneraciones diarias, 15 por 16 nuevos soles, en total abuso. Entonces, la propuesta es que en caso de despido arbitrario, la indemnización sea equivalente a un sueldo por año de completo de servicios con un máximo de 12 sueldos por año. Yo creo, amigos ancachinos, de que aquellos que van a acceder al Congreso, que entraremos, si Dios y la voluntad lo quiere, porque yo soy muy creyente en Dios, de que tenemos que ir con una camiseta ahorita, por ejemplo, la mía es de APP con número 4, pero al final los 5 que salgan elegidos tienen que ponerse una sola camiseta, que será la camiseta de Ancash. Muchas gracias. Un saludo al dueño de casa, al rector de la Universidad de San Pedro, un saludo al señor presidente de la Corte Superior del Santa, al representante de la Cámara de Comercio, al representante del Ministerio Público, que no sé si estará presente, al representante de la Municipalidad Provincial del Santa, que no sé si estará presente, al representante de la Diócesis de Chimbote, que no sé si estará presente, puesto que estamos tratando temas de interés de la política regional. Un saludo a todos y cada uno de ustedes y por supuesto un saludo a todos y cada uno de los candidatos presentes. Me han dado 7 minutos para hablar sobre 3 propuestas legislativas. Y yo permítome tomar 2 minutos
porque las funciones de un congresista no solamente es hacer leyes, sino de también fiscalizar y también moderar y también hacer viable. De tal manera que yo me voy a tomar 2 minutos en hablar de mi labor fiscalizadora. Acá hay labor fiscalizadora que solamente significa denunciar hechos de corrupción, y eso está bien, pero también hay que hacer que las leyes se cumplan, y acá hay leyes que no se cumplen, y mi labor fiscalizadora a partir del 28 de julio va a ser la siguiente. Acá hay una ley del Ministerio de la Producción, acá hay una ley del Ministerio de Ambiente que dispone que ninguna empresa industrial, llámese pesquera si quiere así, contamina el medio ambiente. Hace 50 años venimos hablando que la contaminación de la bahía, que se formó la Proferrol, las leyes están dadas y mi labor fiscalizadora hace que las leyes se cumplan, sí o sí. En ese sentido, a partir del 28 de julio, les aseguro que ninguna empresa pesquera de Chimbote trabajará si no se conecta al colector submarino y contamina la bahía de Chimbote. De ninguna manera, y ese es un compromiso que creo que debemos asumir acá todos y cada uno de los candidatos presentes. Tenemos que definitivamente, en afán fiscalizador, revisar el contrato con Sider Perú. Ese es un hecho concreto, que el contrato no se ha cumplido. El alto horno no funciona y lo único que tenemos es un depósito de materiales de construcción. Sider Perú ha perdido el desarrollo de años de hombres que han dado en el desarrollo de la tecnología cirúrgica. Definitivamente, acá hay un rol fiscalizador que hacer. Hace 5 años nos plantearon que autoricemos la reinversión de nuestro canon y nos dijeron, según los estudios del Ministerio de Economía y Finanzas, que reinvirtieron nuestro canon en la ampliación de Antamina, nosotros íbamos a tener 3, 4, 5 veces más de canon. Algunos alcaldes, el presidente regional de entonces, firmaron ese compromiso, en base a un estudio hecho por el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿El resultado de ello cuál es? Los precios del cobre y los minerales han caído y nosotros recibimos solamente el 20% del canon que nosotros teníamos. Se equivocó el Ministerio de Economía y Finanzas, no tuvo de por medio en su estudio la caída de precios de los minerales. ¿Qué clase de estudio hizo? Un estudio proyectado a 20 años, con una reinversión importante en nuestro canon. En consecuencia, el 28 de julio tenemos que exigir que el Ministerio de Economía y Finanzas nos compense el menor canon que estamos recibiendo. Un estudio mal hecho no puede significar de ninguna manera que la región disponga de menos recursos. Nosotros tenemos que exigir que el gobierno central, a través del presupuesto de la República, que se le asigna a la ONP, que tiene su presupuesto, que son recursos públicos, no gaste 92 millones de soles al año en pagar abogados que solamente le hace la vida imposible a todos y cada uno de los pobres jubilados. Y digo pobres, no por su pobre espíritu, sino pobres porque tienen con la justa unos míseros recursos de su pensión. Los abogados, los procuradores de la Oficina Nacional de Previsión tienen que allanarse a todos los procesos judiciales a efectos que ellos puedan cobrar la pensión justa que les corresponde. Eso se llama justicia social. Nosotros tenemos que derogar la ley 3003, que hace que los jubilados de la Caja de Pensiones del Pescador vean imposible la cobranza de sus pensiones. Un panorama real de la situación política y económica de la región hace que nosotros veamos una región sin gobernabilidad. A nosotros nos falta gobernabilidad. Cada autoridad que asume la dirección de esta región o de este municipio o de los diferentes municipios, no es posible hacer viable su labor si no existe gobernabilidad. Y para eso tiene que ser necesaria la congruencia de todos los sectores públicos y privados, acá presentes y acá ausentes, como yo les he señalado. Lamentablemente ausentes. Es un hecho importantísimo de quienes vamos a asumir la responsabilidad de conducir los destinos de esta región a través del Parlamento Nacional.
nosotros tenemos que darle gobernabilidad. Y para darle gobernabilidad tenemos que conjugar esfuerzos. No es posible, por más leyes que demos, si que no hacemos un esfuerzo conjunto. Como acá se ha dicho, si no nos sacamos la camiseta el 28 de julio y nos ponemos la camiseta de Chimbote, que es el 70% de la economía regional, y nos ponemos la camiseta de Ancash. Es necesario promover inversiones. Ya el sector pesquero ha dado por agotado la fuente de trabajo que tiene que dar. De tal manera que no voy a descubrir la pólvora. El promover una inversión significa dar incentivos tributarios para que acá se instalen nuevas empresas y den más fuente de trabajo. Y eso solo se hace, por ejemplo, propongo que el 50% de impuesto a la renta y impuesto selectivo sea como beneficio tributario a quienes vengan a instalarse acá en la región. Y eso es a través de una ley. A través de una ley solamente se puede modificar la asignación de tributos. Por 10 años las empresas que vengan a instalarse acá y que usen materias primas de la región tendrán este beneficio de pagar solamente el 50% de impuesto. ¿Eso por qué? Porque estamos cansados de exportar harina de pescado, estamos cansados de exportar cobre y minerales. Transformemos eso, exportemos alimentos balanceados, exportemos cables de alta tensión. ¿Por qué tenemos que enviar nuestro alambrón de CIDE Perú a Lima para que lo trefilen y nos devuelvan en clavos? Incentivamos la inversión privada. Definitivamente, el canon no puede ser, el poco canon que tenemos no puede ser utilizado como hasta ahora. Casi el 90% del canon se va para infraestructura, para sembrar más cemento en Ancash. Solamente un 5% se va para las universidades. Tenemos y necesitamos que por lo menos el 30% del canon se destine a inversión social. No es posible construir más colegios que no tengan profesores. No es posible construir más hospitales que no tengan médicos. En consecuencia, creo que tenemos que redistribuir el canon minero a efecto que haya inversión social, a efecto que tengamos mejor poder judicial, invirtiendo más infraestructura, mejores servicios. Eso es mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Finalmente, solamente creo que es posible también el desarrollo de Ancash si hacemos revivir el proyecto que ha sido derogado. Muchas gracias. A mis amigos candidatos, al presidente de la Corte, a las autoridades que hoy nos acompañan y a todos los estudiantes presentes, periodistas, padres de familia y ciudadanos. Me dirijo a ustedes, quien habla es chimbotana, como ancashina, quiero a mi tierra y me presento al Congreso de la República por la Alianza Popular. Llevo como propuestas, una de ellas es impulsar la ley de acceso libre y gratuito a las universidades públicas. Ya es tiempo que los jóvenes tengan oportunidades terminando el 5º año de secundaria. ¿Sabían ustedes y saben que el Estado invierte tanto en educación y que actualmente ese canon no lo utilizan bien los rectores y muchas veces se malversa y a veces se revierte? Por eso que actualmente en todo el país vemos rectores incluso que se quieren quedar en las universidades y no quieren salir. Pero ya es tiempo de que se dé igualdad de oportunidades a los jóvenes, donde todos los jóvenes accedan de una manera libre y gratuita. Lo que se quiere hacer con este canon que viene es que se modifique para que los jóvenes puedan ingresar a las universidades y tengan oportunidades. Ya es tiempo que aquí en Ancash cambie, porque las leyes no solamente se hacen para la región, sino para todo el Perú. Se quiere con esta ley eliminar exámenes de admisión, eliminar matrículas, donde los jóvenes que ocupen los primeros lugares puedan acceder a ello. Por eso es que presento esta iniciativa legislativa como una de mis propuestas, porque nos han pedido solamente 3 propuestas, tengo muchas para trabajar por Ancash. Como segunda propuesta, tengo una propuesta también interesante que es impulsar la agricultura en Ancash. Tenemos que hacerlo, juntos todos tenemos que trabajar este tema. Actualmente
Nosotros sabemos que el proyecto Chinecas es un proyecto que no ha sido trabajado. Vivimos actualmente con una indiferencia de parte del gobierno regional, porque no está siendo encaminado, no hay la intención tampoco de sanear los terrenos ni de paralizar lo que es también las invasiones. Por eso que queremos trabajar e impulsar. Este proyecto nos ha costado a los ancachinos 300 millones de dólares en canales, en lo que son bocatomas, en tecnicación de riego identificado. ¿Qué está pasando actualmente? ¿Por qué no nos pronunciamos y vemos ese tema? Lo que tenemos que reforzar a través de ello es modificar e impulsar la agricultura. Tenemos que mejorar planteando una bocatoma única. Solo así vamos a impulsar la agricultura aquí en Ancash. Tenemos que mejorar eso porque ya sabemos nosotros que se ha invertido tanto y el proyecto actual pues ha planteado lo que es el tema SISA, pero al final ese esquema reestructurado al primigenio no se viene aplicando y se viene invirtiendo y actualmente también se viene pagando. Tenemos aquellos que se ha invertido en lo que son ejecución de proyecto y no se está cumpliendo, por eso que van y se hacen las conciliaciones, los arbitrajes. Entonces todo eso tiene que ser modificado. Hay que sacar una ley que impulse la agricultura, que impulse el sistema de riego tecnificado para todos los agricultores, a través de ello, porque este es un proyecto que generaría mucha inversión y sería de impacto social y económico. Otra de las propuestas también que hemos planteado es incrementar la ley con respecto al aumento de pensión de jubilados. Ya es tiempo que los jubilados tengan pensiones más dignas. Aquellas personas de la tercera edad que han luchado tantos años de su vida en distintas instituciones, tiene que cambiar eso, porque muchos de los jubilados actualmente, yo creo que nadie actualmente puede vivir con 300 o 400 soles. Es bien difícil la situación de esas personas de la tercera edad en la que se encuentran y tenemos que modificarlo. Dentro del plan de la Alianza Popular, del plan de gobierno, se va a reestructurar esto y se va a plantear una ley donde se incremente el aumento de pensión al 30% a los jubilados. Es lo que trae el plan de gobierno y una de las propuestas. Bueno, yo quiero decirles, estas propuestas son las que hemos presentado. Tenemos muchas, pero lo más importante es que Elizabeth Flores, como ancashina, quiere trabajar por Ancash. Conoce muy de cerca la realidad y quiere sacar adelante muchos proyectos que van a ayudar a levantar la imagen y la economía actual en que nos encontramos. Tenemos muchos temas por trabajar, seguridad, educación, salud. Hay muchos temas pendientes, pero lo vamos a hacer juntos y con el respaldo del pueblo vamos a encaminar todo esto. Por eso, esas son las 3 propuestas que hoy he presentado. Ya en otra oportunidad habrá otros temas para debatir. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, felicitaciones a los organizadores de este importante certamen. Estimado José María, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Señor presidente de la Corte, señores autoridades, ciudadanos y ciudadanas, reciban un fraternal saludo desde el Frente Amplio, una organización política, no solamente de alianza de partidos, sino de organizaciones de mujeres, jóvenes, estudiantes, ambientalistas, profesionales, que queremos hacer juntos un nuevo Perú. Quisiera presentarles a ustedes, si me permiten la siguiente diapositiva, algunos elementos de la coyuntura que ya han sido dados rápidamente para respetar el tiempo planteado por los organizadores. Y es que Ancash, a pesar de ser una de las regiones que contiene una de las mayores biodiversidades, pisos ecológicos, microclimas, laboriosidad de su gente, presenta múltiples problemas ambientales. Ocupamos el triste primer lugar de mayores pasivos ambientales, 1.121 pasivos ambientales a nivel nacional. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, se ha reportado 215 conflictos ambientales a nivel nacional y Ancash ocupa el segundo lugar a partir de esos conflictos. 63% de esos conflictos son ambientales, vinculados a la gran minería y a la falta de ordenamiento del territorio. Ancash ha tenido una época gloriosa, económicamente hablando, solamente por el término de ingresos, más de 11.000
millones de soles producto de la transferencia del Cano, pero paradójicamente Ancash también, según lo dicen nuestros amigos de la Mesa de Concertación y Lucha de la Pobreza, registra el 20% de los niños sufren de desnutrición grave y casi el 42% de estos mismos niños o de otros niños más tienen anemia. Estas paradojas no son sino signos de un modelo inequitativo, injusto, desigual de redistribución de riqueza, sustentada en una economía primaria exportadora que ha demostrado que este modelo no da para más. Nos fuimos con el cuento de que la minería era hacer la panacea, se vinieron abajo el precio de los metales y nos quedamos desolados viendo cómo estos recursos que se exportaban, porque exportar o morir ha sido siempre la lógica del Estado peruano hasta la fecha, sin darle un mayor valor agregado, nos ponía en una situación de riesgo. Y para ponerle la fresita, una crisis de institucionalidad y de ingobernabilidad por los delitos de corrupción y el sicariato que se puso como política de gobierno, institucionalizándose el caos. La siguiente, por favor. Por lo tanto, la siguiente, por favor. Lo que nosotros estamos presentando entre varias iniciativas, la metodología aquí ha sido presentar 3. En primer lugar es la Ley de Ordenamiento Territorial, que no es una ley nueva. Hay 6 iniciativas, proyectos de ley de ordenamiento territorial, que lo único que proponen es establecer un régimen jurídico e institucional que ponga a cada quien en su lugar. Es decir, las industrias extractivas pueden hacer, la minería puede hacer actividad minera, pero bajo la reglamentación jurídica autónoma y soberana del gobierno peruano, quien debe poner las reglas claras del juego y no abdicar a su rol regulador. No es justo, no es ético, no es humano que desde el Ministerio de Energía y Minas se decidan los destinos de toda la población de Ancash, generándose conflictos y con ello muertos, porque acá primero se mata y después se dialoga. En segundo lugar, esta política de Estado va a tener que articular los planes sectoriales, los planes de desarrollo a nivel regional, local, distrital, con un enfoque de visión de futuro, y es la base para las inversiones públicas. Un inversionista vendría acá a poner su plata sin ningún problema si es que el Estado le da una garantía de viabilidad de sus proyectos y encuentra un Estado ordenado. Nunca más proponemos inversión minera dentro de las cabeceras de cuenca. ¿Por qué razón nunca más? Porque Ancash están todas las cuencas del Santa, desde las montañas hasta las playas, contaminadas por metales pesados, y esto es un agravio a la salud humana y a la salud de los ecosistemas, también marino-costeros, de los cuales dependemos. Mucho más si estamos en un escenario de cambio climático, porque en 30 años el 60% de reserva de agua dulce que están en los glaciares se van a eliminar y no tenemos una estrategia todavía clara ni política de Estado de protección de los ecosistemas de montaña, que es otro proyecto articulado a este proyecto de ley, que significa proteger las cabeceras de agua, que significa tener agua suficiente para el proyecto Chineca. ¿Cómo va a ser viable Chineca sin agua? No va a ser posible. Tenemos que tener una visión de futuro. Y eso significa prevenir además con el ordenamiento territorial los conflictos ambientales. Pero para eso se necesita tener un Estado peruano soberano, no sometido a los intereses de las empresas transnacionales. La siguiente, por favor. Y eso se asocia, por lo tanto, la siguiente, a los problemas de corrupción, y coincido plenamente con América, con la doctora América, en que debe haber imprescriptibilidad, doctor, de los delitos de corrupción. No más Waldos, no más Victorias Espinosas, no más alcaldes prófugos. No nos merecemos como ancachinos tener este tipo de autoridades que han robado el tesoro público, que están siendo sentenciados y que no pasa absolutamente nada. Y para eso se tiene que tener una plena independencia de las decisiones de la Contraloría General de la República, de manera descentralizada. Se tiene que tener una plena autonomía e independencia de los organismos de control interno, porque los organismos de control interno que funcionan ahora en el gobierno regional y en los gobiernos locales son pagados por los gobiernos locales y regionales, por lo tanto se convierten en juez y parte. Decimos además que tiene que haber una reforma profunda de la forma como ya se ha intentado hacer aquí en Ancash, tanto a nivel del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Policía, prohibiendo, por ejemplo, los contratos entre las empresas y la Policía Nacional.
Y tiene que haber aquí, yo lo quiero plantear a propósito de las elecciones, una responsabilidad solidaria entre los partidos y las empresas privadas, que han generado también estos vínculos, porque no hay corruptos sin corruptores. Entonces, tolerancia cero a la corrupción que alcance también esos niveles. Y por lo tanto, se va a poder hacer si fortalecemos la carrera pública y la sociedad civil y no tenemos funcionarios que hagan la suerte de puerta giratoria para solamente estar ahí para controlar los intereses y no para defender los derechos de todos los peruanos. La siguiente, el tercer proyecto tiene que ver con la diversificación productiva y obviamente con la redistribución de la riqueza dentro de nuestra región. La economía de la gente y para la gente no es otra cosa que variar el actual modelo de producción a su modelo de diversificación productiva. Ancash tiene un potencial tremendo y solamente voy a tomar un ejemplo. La Universidad del Santa tiene un programa de acuicultura, que es el futuro para el desarrollo del país. Finalmente decirles que en la base de todo esto está el desarrollo sostenible. Podemos plantearnos grandes proyectos, podemos plantearnos grandes obras, pero si no hay equidad entre la dimensión económica y social, no va a poder haber un desarrollo sostenible ni sustentable para las actuales y futuras generaciones. Si ustedes nos dan esa oportunidad, estos procesos los vamos a hacer juntos, no nos va a temblar la mano, ya me conocen, solamente les pedimos una oportunidad para hacer juntos con ustedes, bajo su vigilancia y autonomía y protagonismo, un cambio que el país necesita y que la región lo va a agradecer. Muchas gracias. Una cordial agradecimiento y felicitación a los organizadores de este evento que permite hacer conocer a los ciudadanos tanto la propuesta como los perfiles y de hecho los compromisos que tienen y tenemos hoy día los candidatos al Congreso. Igual saludar y agradecer la presencia de todos los ciudadanos, alumnos y los medios de comunicación que están permitiendo que la ciudadanía haga seguimiento a todo lo que hoy día se está planteando. Recuerdo haber estado el año 2011 en este mismo lugar, en el foro que también organizaron, entiendo, y en el que tuvimos la oportunidad de participar, así como en la firma del pacto ético, así como en hacer un informe de gestión parlamentaria en el año 2013-14. Y esto me permite decirles en primer lugar de que los congresistas, como ya lo han explicado, tienen funciones que tienen que ver con el tema de fiscalización, legislación y representación. Y de ello creo que esta labor se realiza a nivel nacional, tanto a nivel macro de todo el Perú y a nivel de la región. O sea, somos congresistas elegidos por una suscripción electoral, pero representamos a todo el Perú. Entonces el trabajo es amplio, complicado, duro. Y eso es lo que creo que nos permite poder decir ahora que en los 4 años y medio, y ya por cumplir esta primera gestión, nos ha permitido conocer, lograr, promover, impulsar y tratar de cumplir, de hecho, las propuestas que hiciéramos en esa oportunidad en el año 2011. Y el tema central lo han decidido, lo han visto, lo conocen, es el tema de lucha contra la corrupción. En ese momento el Perú tenía una coyuntura nacional y Ancash una coyuntura regional. Y había que hacer las propuestas y había que trabajar y gestionar respecto a esa coyuntura. Hoy día los que me han antecedido han dado el diagnóstico de la región. Una región en crisis económica, y en rezagos de crisis moral por el tema de corrupción, en el que nos compete a todos, y en el que tenemos que ahora que afrontar y proponer y plantear y trabajar, también ya lo dijeron, unidos. Esperemos que este próximo 10 de abril se elija a los candidatos adecuados, que tengan un compromiso, que conozcan y que tengan realmente una línea de trabajo. Y aquí no es que yo cambie de un día a otro mi forma de ser, aquí la ciudadanía tiene que evaluar la historia, el compromiso, el trabajo, la responsabilidad que tuvieron y que tuvimos en nuestra región, en nuestro trabajo. Yo no cambio de un día para otro. Mi línea es la que tengo y voy a continuar trabajando en eso porque creo que es lo que tenemos que hacer por Ancash, pero todos unidos, todos juntos. Y no solamente congresistas, pues los congresistas no resolvemos totalmente los problemas, no tenemos recursos, no usamos presupuesto. Proponemos, legislamos y gestionamos. Y en esa labor de representación que se gestiona y debe gestionarse unidos, como ya lo han planteado, todos juntos. Por eso me alegro que se haya tocado como primer compromiso que debería haber en este foro, es la bancada ancashina. Formarse la bancada ancashina con un compromiso real de apoyar no solo mi propuesta,
sino las propuestas positivas que tienen cada uno de los candidatos y aquellos que se recojan de la sociedad civil, las instituciones, que son los que nos deben permitir, espero, desarrollar y sacar ancas de la crisis en la que estamos. Yo he desarrollado, tratando de adecuarme al esquema del foro, 3 temas centrales, pero en realidad, como también lo han dicho ya los colegas candidatos, son muchos. Tengo esquemas centrales en tema agrario y cambio climático, fiscalización y lucha contra la corrupción, reactivación económica y presupuesto para Ancash, que es el tema central, creo, en este momento. El tema que tiene que ver con educación, con salud, con seguridad. Nadie ha hablado de seguridad. Estamos hoy día declarados emergencia. Yo hace 2 años y medio solicité, exigí al gobierno que declaren emergencia Ancash y estamos ya por la 3ª renovación de una situación de emergencia. Y luego el tema de infraestructura que tenemos que desarrollar y luego el tema central que creo que es para el desarrollo económico, la inversión que el colega Aguilarri lo ha desarrollado de alguna manera. En el tema agrario y cambio climático es claro, necesitamos que el proyecto Chineca se haga realidad y para eso nosotros hemos propuesto y estamos trabajando un proyecto de ley para que se declare la autonomía. Si no hay autonomía, no hay forma de que Chineca salga adelante y tiene que ser una autonomía con un proyecto regional. Y luego nosotros propusimos en nuestra gestión pasada un fondo Mi Riego Sierra, un fondo de 1.000 millones de soles que desde el año 2013 existe en la ley de presupuesto y que está favoreciendo a muchas regiones. Para Ancash hemos logrado cerca de 250 millones de soles en más de 48 proyectos que están siendo realizados en la parte sierra de nuestra región. Y para el tema costa, en reuniones con la Junta de Regantes, agricultores, hemos propuesto y vamos a trabajar el proyecto Mi Riego Costa. Mi Riego Costa debe ser un fondo que permita lograr fortalecer la agricultura en tecnificación, capacitación, canales y generación de mercados. Es todo lo que hablamos, necesitamos impulsar este proyecto. Luego, la necesidad que la agricultura hoy día, la vida en sí está ligada al cambio climático. Y ya lo dijo nuestra colega, las cabeceras de cuenca hoy están descuidadas, nadie invierte, todos usamos el agua, todos hablamos de efectos de cambio climático y no hacemos nada. Yo estuve representando al Perú en París, Francia, el COP21, y he propuesto un fondo de 1.000 millones de soles, el Fondo Verde Peruano, como ya existe a nivel mundial y en otros países. Un fondo verde que permita justamente trabajar todas las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático, en la pesca, en la agricultura, en las cabeceras de cuenca, en la forestación. Eso es una propuesta concreta que ya se está trabajando, pero vamos a impulsarlo mediante un proyecto de ley. La Vía del Ferrol, ya lo dijeron, necesitamos que esta Vía del Ferrol realmente se haga un trabajo real. Hay trabajos que han venido realizando ciudadanos en comisiones distintas y el tema de la recuperación debe ir por una ley de declaratoria nacional y la creación de una verdadera autoridad autónoma que permita luego recoger los financiamientos para resolver este problema. El problema del manejo de la cuenca. Hoy día nuestras aguas del Santa riegan y siguen regando más a otra región y nada con nuestra costa, nada con nuestra sierra. ¿Por qué? Porque también hay un entrampamiento en el tema del Consejo de Cuenca. Vamos a proponer un proyecto de ley para que se reestructure la composición de la administración, de los administradores del Consejo de Cuenca del Santa, en el que tenga prevalencia los ancashinos, las instituciones ancachinas, y no como está en la ley de recursos hídricos, que tiene que ver más con un tema de la libertad. En el tema de fiscalización, estamos planteando el tema de imprescriptibilidad, que creo que ya lo han anunciado, pero mi propuesta central, en base a la crisis que ha pasado Ancash y el Perú en tema de corrupción, necesitamos una reforma y un fortalecimiento del Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo de la Magistratura. Tenemos propuesta de ley para esos que tiene que darse porque creo que hay que recuperar la institucionalidad. Lo que tengo es temas muy largos, pero el tema, por favor, permítame solo reactivación económica. Necesitamos más presupuesto y más recursos. He propuesto un fondo de 500 millones para la crisis de Ancash. Hemos propuesto, y vamos a reiterar el proyecto de ley, del incremento del canon, del 50 al 60%. El canon se ha disminuido. Y el retorno del gravamen, que debe regresar a las regiones e impulsar, como se había dicho, la inversión regional. Espero que en las respuestas pueda ampliar esto y en todo caso haremos entrega a la prensa y a ustedes de todas las demás propuestas que tenemos en cada sector. Muchísimas gracias. Mis saludos a las autoridades presentes, a los organizadores de este foro, a mis colegas candidatos y al público presente y a la prensa en su conjunto, que
que a través de ellos damos a conocer nuestras propuestas al pueblo ancashino. En esta coyuntura nacional actual, cuando ya el modelo económico neoliberal está agotado, ya no da para más, quizás sirvió en los primeros años para ordenar la economía peruana, y cuando en la Constitución del año 93 se le encorseta, se le pone una especie de corset o camisa de fuerza al Estado para que no participe en actividades económicas que podrían ser rentables, no se le permite al Estado peruano este modelo de economía neoliberal que está basado pues en la Constitución del 93. Es preciso una reforma constitucional. Y una de las propuestas que yo voy a llevar al Congreso es reformar la Constitución para que el Estado participe en actividades económicas donde es urgente asistir sectores de la economía peruana que actualmente el Estado está ausente. Por ejemplo, la educación. La economía neoliberal dice que el mercado, el capital privado, resuelve prácticamente todo, que el Estado solamente tiene que crear el marco legal para que pueda participar en la inversión o el capital privado. Y eso no es cierto. En situaciones como la de ahora, cuando se ha acrecentado la pobreza y crea pues una brecha entre los ricos que ganan mucho dinero con este modelo económico y las grandes mayorías que viven con un sueldo mínimo, con sueldos que no se llega al fin de mes, es preciso pues modificar el modelo económico con participación del Estado. Por ejemplo, digo, en la educación. La educación ha sido postergada desde hace muchas décadas. No se le da el presupuesto que requiere la educación para mejorar la calidad de la educación pública. Y por eso que han proliferado muchos centros educativos privados, particulares, a todo nivel, desde inicial, primaria, secundaria y superior. Porque el marco legal que permite el Estado, que ha establecido el Estado, hace eso. Y muchos, por supuesto, saludo que hayan aprovechado esa oportunidad. ¿Pero por qué? Porque se los imponen los organismos internacionales, le han impuesto al Perú para que no se invierta en educación. ¿Cómo nosotros podemos pensar en el futuro, industrializar el país, industrializar nuestra materia prima, si no invertimos en los futuros recursos humanos para que podamos proyectar la industrialización de nuestro país? Darle valor agregado a nuestros productos primarios, a la materia prima. Ya la economía peruana no puede seguir adelante solamente basándose en la exportación de nuestra materia prima, de nuestros minerales, que es el principal producto que genera ingresos de divisas. Entonces tenemos que pensar en industrializar, pero para ello hay que invertir en recursos humanos, en los futuros técnicos, en los futuros profesionales, y por ello respaldo pues la propuesta de gobierno, que lamentablemente nuestro candidato fue excluido, de destinarle al sector educación el 6% del Producto Bruto Interno, para mejorar la infraestructura educativa, para mejorar el equipamiento y el mobiliario de los centros educativos a todo nivel, y principalmente mejorar los sueldos. ¿Cómo se le puede pretender al maestro que se capacite si gana un sueldo que con la justa llega a fin de mes? O tiene que recursarse en otras actividades para llegar a fin de mes. Hay que incrementar el sueldo de los maestros, reivindicar a los maestros. Quizás hay muchos maestros que se van a jubilar o próximamente que nunca tuvieron un buen sueldo. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la primaria y el secundario en una institución pública, cuando en esos tiempos recibíamos educación de calidad, un maestro era un señor que holgadamente llegaba a fin de mes y se capacitaba y se preparaba para impartir educación de calidad. Tenemos que volver a esas épocas dándole buen presupuesto, 6% del Producto Bruto Interno, a la educación. Solo así podemos pretender en el futuro industrializar nuestro país.
las industrias, a todo nivel, industria siderúrgica, industria de fabricación de cables de cobre para todos los requerimientos. No conformarnos con enviar pues como antamina el mineral concentrado al exterior, a las grandes refinerías de Europa, Japón, China. Voy a promover reformar la Constitución para que el Estado participe también en la economía nacional. Y para ello, para que el Estado pueda intensivamente invertir en obras públicas. Ya no más el ministro de Economía, que es el que abre y cierra el caño de los presupuestos. Decisión política por parte del gobierno central para invertir en obras públicas. Y tenemos déficit de obras públicas. Obras públicas en integrar nuestro país, integrar Ancash con vías de comunicación modernas, autopistas. Ancash tiene un déficit de por lo menos 1000 kilómetros de carreteras asfaltadas. Si no, no podemos pensar en la industria sin chimeneas, en la industria del turismo. Por algo le dicen a Ancash la Suiza peruana. Esos países como Suiza, Italia, España, Francia, que según sus estadísticas anuales llegan pues 40, 50 millones de turistas por año. ¿A Ancash cuántos turistas llegan? 350.000 turistas por año. No generan divisas. El día que lleguen a Ancash millones de turistas, nosotros vamos a olvidarnos del canon minero, no nos vamos a preocupar cuánto de canon minero va a generar Antamina, Barrick, porque allí se van a generar los ingresos. No podemos o no tenemos por qué envidiarles a los países que viven del turismo, pero lo que nos hace falta es invertir en infraestructura vial. Tenemos que integrar nuestra región. Hay pueblos cercanos acá a la costa, Quillo, Huanchuy, Macate, pueblos cercanos, Jimbe, que están desintegrados, están lejos, porque no hay vías de comunicación asfaltadas. Tenemos que invertir en vías de comunicación y promoveré una ley especial para que el Estado asigne los recursos necesarios para construir por lo mínimo 1000 kilómetros de carreteras asfaltadas para impulsar el turismo. Y en el sector agrario, infraestructura para el agro, microrepresas y canales de irrigación, y de una vez por todas reflotar la agricultura en toda la región Ancash. Buenos días, señor presidente de la Corte y público en general, y candidatos. Les traigo el saludo de un hijo ilustre del Perú, el futuro presidente que el pueblo peruano necesita y quien le cambiará el rostro. Los saludos fraternos de Antero Flores Arao. Nuestro país no es un país pobre. Nos han empobrecido todos los miserables que se han ido sucediendo porque solamente estuvieron arrodillados a los grandes lobistas. Entregaron el país a su estilo y semejanza, pensando solamente en sus bolsillos y no para el pueblo de a pie, como Lyndon Pérez Esquivel. Traigo propuestas claras, concretas y genuinas, pensando en nuestros viejitos lindos de la tercera edad. Si bien es cierto que el Estado les otorga una pensión de jubilación, pero es una pensión paupérrima y siempre está modificando las leyes tan solamente para perjudicarlos. Y mi primera propuesta es pensión permanente de jubilación para todos los mayores, para todos los de la tercera edad. Aquellos que no tienen pensión de jubilación, a todos los informales, hablamos de comerciantes, lustrabotas, canillitas, minusválidos, todos aquellos que no tienen pensión de jubilación, Lyndon Pérez llegará para promover la ley y de inmediato se le debe estar dando esa pensión que por derecho les corresponde. Asimismo, amigos, llevo como propuesta la derogatoria de la ley del servicio civil, la ley Servir, la 30057, una ley nociva, lesiva para todos los trabajadores que ya han adquirido derechos laborales y vulnera una ley que por años
todos nos sujetamos, las 276. Debió modificarse algunos términos en algunos artículos, pero no, siempre el Estado pensando en proteger los grandes intereses de aquellos empresarios que solamente están para vulnerar y liquidar al trabajador. Y nunca jamás piensen en darle las mejores utilidades que le corresponde, porque la empresa crece y se vuelve grande gracias a esa masa laboral, a ese capital humano. También Lindon Pérez Esquivel, preocupado por la ley Huatuco. Si bien es cierto que es un precedente vinculante, pero todo precedente vinculante adquiere calidad de norma. Esto se vino cuando una ciudadana de Huánuco quiso hacer prevalecer sus derechos laborales solicitando su reincorporación. Pero el Tribunal Constitucional, quien debe velar por los derechos adquiridos de toda esa masa laboral de 10, 20, 30 años de trabajo, pero no, se puso también de rodillas de esos grandes lobistas, de esos grandes empresarios que solamente están para vulnerar los derechos laborales y pagarles siempre sueldos irrisorios, como nos vienen engañando gobierno tras gobierno. Aumento del mínimo vital, 750, 800, y aquí está el pueblo siempre sufriendo. Les aumentan 50 soles, mientras que esos miserables que nos gobiernan y no hacen nada por este país, se suben los sueldos, 30,000, 25,000, 18,000. Entonces, nuevamente, llevo una propuesta para mis hermanos de Chinecas, para evitar el derramamiento de sangre. Las 308 hectáreas que ya están invadidas, no porque ellos lo quisieron. Si bien es cierto, estoy en contra de los traficantes de terreno, pero los que están viviendo hoy en la actualidad no fueron porque ellos quisieron, porque tienen derecho a una propiedad. Fueron motivados, incentivados por autoridades a llegar a esos lugares y hoy están ahí con su propiedad. Entonces, de inmediato, Lindon Pérez promoverá, gestionará ante bienes nacionales el cambio de uso y el saneamiento físico legal. De inmediato, para que mis hermanos posesionarios de las 308 hectáreas en Chinecas tengan propiedad exclusiva y tengan acceso a préstamos de los bancos y asimismo de las cajas. No me quiero ir sin terminar con mis propuestas, amigos. Escuché hablar de la 30003, ley que realmente este gobierno jamás pensó en nuestros hermanos, tanto activos como jubilados, pensionistas de la pesca. Creó esta ley, la 30003, poniéndole trabas, sabiendo de que nuestro mar hoy está depredado. Cuando aplican las vedas, solamente la veda es para los pequeños, pero los grandazos siguen exterminando nuestro mar y nadie dice nada porque todo es corrupción. El Estado es corrupto. Entonces, de inmediato estaremos solicitando la derogatoria de la ley 30003. De inmediato, porque es lesiva, nociva para nuestros hermanos, tanto activos y jubilados de la pesca, porque les han reducido su sueldo. Ellos percibían 900, 1,000, 1,200. No, le han puesto una ley, solamente un tope de 660 nuevos soles. Es decir, si antes lo administraba la Caja de Seguridad Social de Pescadores, hoy ha pasado directamente a la ONP, a la Oficina Nacional de Pensiones. Y esto es nociva para nuestros hermanos. Si ellos dieron su vida en la pesca, en una oportunidad nos convirtieron como el gran puerto pesquero. En el mundo no lo conocen al Perú por Lima ni por otros, lo conocen por Chimbote, porque fue una oportunidad el primer puerto pesquero del mundo. Y todos creen que Chimbote es Suiza. Lastimosamente no lo es. Amigos, antes de retirarme, quiero pedirles a todos, trabajemos desde el Congreso de la República. Sé que el pueblo me va a elegir, trabajemos para transformar y modificar esa SUNAT. Porque la SUNAT es el enemigo número 1 de todos los peruanos, pero no de los lobistas. Cómo se arrodillan ante Telefónica, cómo se arrodillan ante Bacus, cómo se arrodillan contra las mineras. Les dejan con ese bendito término, los contrarios, la reinversión. ¿Por qué no le dan esa oportunidad a nuestros hermanos que están recién poniendo una bodeguita? Aquel que ya tiene un negocito mucho más amplio, también no le dan esa oportunidad de reinversión. ¿Por qué no le dan? ¿Por qué lo corretean? ¿Por qué la SUNAT y los municipios se ponen de acuerdo y los corretean a los grandes y futuros emprendedores? Ahí estará Lindon Pérez desde el Congreso para darle el látigo a esto de la SUNAT,
porque tiene que trabajar siempre pensando en los futuros emprendedores, porque Estados Unidos se convirtió en potencia gracias a los emprendedores. No a estos lobistas que vienen a engañarnos acá, como viene Hillary Clinton, la presidenta y dueña de todo el mundo. Hillary Clinton del Fondo Monetario Internacional viene y nos engaña. El Perú ha crecido económicamente. Solamente falta que diga que el Perú ya le superó a Estados Unidos. Permítame, señora, así como le he dado a otros. Y eso es a lo que no lo podemos concebir. Aquí en el Perú, o nos amarramos los pantalones y empezamos a dar muestra de que estamos superándonos y vamos a cambiar el chip. Porque el futuro de nuestros hijos no está en el tiempo, sino está en hablar la verdad. Y por todos ustedes, Lyndon Pérez estará trabajando con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y lo primero que hay que pedir son reglas iguales para todos. Y por lo tanto a algún señor se le dijo 10 minutos. A otros nos dan 7 minutos, no sé por qué. De los grandes males tienen que salir las respuestas para que no se vuelvan a cometer los males. Nosotros aprendemos cayéndonos. Nosotros aprendemos de las derrotas. Aprendemos de los errores para no volverlos a cometer. Ancash está manchada. En el Perú, cuando uno dice Ancash, dice corrupción. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es poner a Ancash en la agenda política nacional. Y poner a Ancash significa un Ancash con propuestas nuevas para renovar el Perú. Tenemos que aprender de César Álvarez. Tenemos que aprender del Poder Judicial que no sirvió para nada. Tenemos que aprender del Ministerio Público que no sirvió para parar la corrupción. Tenemos que aprender que la Policía Nacional corrupta permitió a César Álvarez. Y cuando decimos que tenemos que aprender, ojalá el Poder Judicial nos hubiera dicho por qué cometimos estos errores y qué cosas vamos a hacer para no cometerlos. O igual el Ministerio Público y la Policía Nacional. Acá se quiere hacer borrón y cuenta nueva y hemos dicho que no. Tenemos que decir que la corrupción está en el Poder Judicial, está en el Ministerio Público, está en la Policía Nacional y lo que tenemos que hacer es reformas profundas para que no se vuelva a cometer un nuevo César Álvarez y un nuevo delito de corrupción. Y esas reformas profundas tienen que nacer de Ancash para decirle al Perú de que Ancash aprendió la lección y que proponemos cambios para que no se cometan en otras regiones del Perú. Hoy día tenemos que decir, el sistema de elección de los jueces tiene que cambiar. Nosotros proponemos, como dice la Constitución, elección universal por el pueblo de los jueces y fiscales del Perú. Basta del amarre, basta de la coima. Necesitamos jueces que no solamente sepan del derecho, sino que sepan ganarse la confianza popular con honestidad y responsabilidad en su trabajo como abogados. Decimos, no puede seguir la Policía Nacional, el Poder Judicial y la Fiscalía con órganos de control interno hechos por los mismos abogados, jueces, fiscales y policías. La ODECMA, el órgano de control del Ministerio Público y el órgano de control de la Policía Nacional tienen que salir afuera. Otorongo no come otorongo. Eso es lo que nos hemos aprendido. Tiene que salir para ser organizaciones fiscalizadoras de verdad. Hemos aprendido con Álvarez de que el sistema de partidos no funciona. La democracia son partidos, partidos vivos, de masas, programáticos, que enseñan y educan alternativas. Tenemos que ir a una nueva ley de sistema de partidos que deje atrás el partido de caudillos y el partido electorero que solamente funciona cuando hay elecciones.
Y hemos aprendido que el gobierno regional está mal hecho. Demasiado poder al gobernador regional. Necesitamos modificar la ley de gobiernos regionales a efecto de que el gobernador regional sea electo por la Asamblea Regional. Tenemos que incorporar a los municipios provinciales al gobierno regional. 75% del presupuesto de la región lo manejan los municipios. Y si queremos tener una visión de desarrollo regional, tiene que ser con los municipios. Pero además, no podemos seguir en una región con 166 distritos, haciendo que el presupuesto cada vez sea más chiquito, más burocracia municipal, menos plata para inversión. Nosotros planteamos la mancomunidad de los distritos territoriales de manera obligatoria, de tal manera que se piense en macro y no en micro, para poder entonces tener visión de desarrollo. Hemos presentado para esta sesión 3 proyectos de ley. El proyecto de ley de creación de la Autoridad Autónoma para la Recuperación de la Bahía del Ferrol. Proyecto de ley que ha sido presentado al Congreso de la República, recogido por el congresista Manuel Dámeres Aguirre, y el día de hoy ya se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso. Necesitamos una autoridad que pueda gestionar 1.500 millones de dólares, que significa recuperar la Bahía del Ferrol. En segundo lugar, hemos presentado el proyecto de ley para modificar la ley del proyecto Chinecas. La ley 29446, que fue gestionada por César Álvarez con Wilder Calderón, es la ley que dice que la bocatoma de Chinecas se hace en tablones altos. Y la demanda social y la demanda técnica es que la bocatoma tiene que hacerse de manera compartida con Chavimochi. El secreto de la bocatoma es el control del agua. Mientras no haya una bocatoma a la altura de Chavimochi o encima de Chavimochi, Chavimochi tendrá el control del agua. A pesar de que el río Santa nace en Ancas y muere en Ancas, y que el decreto supremo que dio INRENA y que está ratificado por la Autoridad Nacional del Agua, da 69% de la cuota del agua del río Santa para Ancas y 31% para Chavimochi. Sin embargo, como Ancas no tiene bocatoma, y la única bocatoma es Chavimochi, Chavimochi controla el agua. Y por eso decimos que la bocatoma de Chinecas es estratégica para poder hacer control del agua. Pero no basta una bocatoma que haga el control del agua. Hay épocas de avenida del agua y hay épocas de sequía. Por lo tanto, necesitamos un reservorio, y ese reservorio natural se llama la Huaca. El reservorio de Cascajal es un reservorio peligroso. Es un reservorio peligroso. Y hemos señalado de que hacer Chinecas requiere de una autoridad autónoma, pero una autoridad autónoma profesional. Y por eso hemos planteado de que la presidencia de la Autoridad Autónoma de Chinecas lo tenga la Universidad Nacional del Santa, y que en segundo lugar lo tenga el Colegio de Ingenieros, para que deje de ser un ente politizado y usado por los partidos políticos. Y por eso decimos, esta autoridad autónoma, profesional y técnica, con la Universidad Nacional del Santa y el Colegio de Ingenieros, nos podrá dar las garantías de que será un proyecto técnico y no una caja chica del partido de gobierno de turno. Muchas gracias. Antes que nada, felicitar esta iniciativa de la universidad, en el cual nos sirve para poder discernir la mejor candidatura de nuestro pueblo ancachino. Nuestro pueblo ancachino que está sufriendo, como ya lo han dicho la mayoría de candidatos, y necesitamos la unión, el esfuerzo y el sacrificio de poner todo ciudadano ancachino para que nuestro Ancash se desarrolle y crezca y no esté en el retraso.
Efectivamente, yendo al punto de las tres propuestas, coincido bastante con el candidato que me antecedió. Obviamente me gustaría agregar en el rubro, porque ya lo resumió en 3 minutos, del sector agrario. El sector agrario, o en lo que es la parte fundamental que habló de lo que es Chinecas, creo que coincidimos, ¿no? Porque como dijo el relator que hace la pregunta, obviamente es un caballito de Troya o de batalla, donde todo el mundo politiza el tema de Chinecas. Yo solamente me gustaría agregar en lo que se está tomando, las bocatomas de la víbora, con respecto a este proyecto agroindustrial, de que es una solución que todo el pueblo de Chinecas y todo el pueblo ancashino espera, porque en realidad este rubro de Chinecas nos va a traer el desarrollo, pero fundamentalmente lo que nos va a traer es el apoyo a la agroindustrialización. Es un tema que poco se ha tocado y si bien es cierto, Chinecas con todos sus múltiples problemas que tiene, que todos lo sabemos y a veces se politiza, es que obviamente se apoye y se impulse el sector agroindustrial. Es un sector donde en realidad todo el pueblo ancashino que se dedica a la agricultura, a cultivar, a cosechar todo lo que es la parte de la tierra durante 5 o 6 meses, porque mis padres también son agricultores, y después no es justo que vengan esos grupos económicos de poder que en un solo día o en 2 días agarren y ganan hasta el doble con el sacrificio de todo el pueblo ancashino que se dedica al sector de la agricultura. Y obviamente esto es en realidad un sufrimiento donde hemos llegado agricultores haciendo la campaña, que he recogido la información y me manifiestan que les gustaría recibir el apoyo de las autoridades regionales fundamentalmente, porque ellos invierten y se sacrifican toda su familia mañana, tarde y noche, y no es justo que venga un inversionista grande y poderoso que inclusive aprovecha su producción y hace el pago, como lo han vivido muchos del sector agrario, agricultores. A los 30 días todavía le están pagando su producto previa confirmación. Entonces yo creo que hay que terminar con estos grupos de poder económico y en coordinación con las autoridades regionales y nacionales también obviamente para que se impulse el sector agroindustrial y se proyecte un mercado para que puedan ellos vender y darle valor agregado y un justiprecio a su producción del rubro de agricultura. Y anexando esta propuesta, yo también coincido, analicé mucho el proyecto Corina. El proyecto Corina es un proyecto, como sabrán todos ustedes, se aprobó en el año 2010 mediante un mandato de ley. Es un proyecto que en realidad hay muchos que obviamente están en contra, pero es un proyecto que se aprobó el 2010 y quedó en los sueños de los justos porque lo desaprobó el gobierno de Ollanta. En este proyecto Corina, también creo yo, no era la solución, pero era parte del complemento para que se pueda apostar, porque es un proyecto de 4.000 millones. Este proyecto Corina aportaba la solución de este sector agrario. ¿Por qué aportaba la solución? Porque obviamente algunos discutirán o criticarán por qué traer el agua de afuera, pero era un proyecto que se demoró 10 años en sustentarlo y aprobarse, y a través del Congreso, digamos, vamos a tratar de impulsar, porque obviamente este proyecto ayudaría de las bocatomas que traerían del agua del Guayaga y el Marañón, y yo creo que aportaría una gruesa solución para el sector agrario, para los canales de represamiento, generación de energía eléctrica y lo que es el agua potable. Es un proyecto ambicioso que en realidad ya se ha aprobado, no es una iniciativa, digamos, de ningún candidato, pero nosotros, de llegar al Congreso, Dios mediante, vamos a impulsar para que se trate de retomar un proyecto que ya se aprobó y en el cual coincido. En el sector transporte, es un sector muy importante del desarrollo económico productivo. Haciendo mi campaña humilde, donde llegaba a varios pueblos, acá en la zona de costa, sobre todo estos últimos 15 días, yo he visto la necesidad que el rubro del transportista, que es el más sufrido y el que lleva 3, 4, 5 vidas, he visto la necesidad que muchos de los transportistas de trailers, de camiones, de taxis, de colectiveros y de taxistas de vehículos menores, que son los mototaxis o los motocholos que dicen, obviamente son más de 50.000 transportistas. Ellos me decían que es una necesidad prioritaria para su familia porque no cuentan con ningún seguro. Yo voy a dar una iniciativa en el Congreso
para que se autorice y se faculte a los gobiernos locales, provinciales, que son los que generan los ingresos, para que se le dé una jubilación justa a todo transportista y su seguro, haciendo previamente un empadronamiento administrativamente y se le dé un seguro y a la vez una jubilación justa a todos los transportistas pasados los 65 años. Yo creo que es una necesidad y me ha conmovido cuando he llegado a hacerme presencia en los transportistas, y obviamente es una iniciativa que lo he recogido y de corazón les digo que lo voy a proponer en el Congreso y me he comprometido con ese rubro. 3, el rubro de la pesca. El rubro de la pesca en realidad nosotros, y curiosamente es mi única propaganda que tengo en todo Chimbote. De las cientos de propaganda que tienen todos los candidatos, yo soy el único candidato que he salido con mi fósforo, que no lo he traído, por respeto. He sido el único candidato que tengo, curiosamente, por haberme involucrado con el sector de la pesca del muelle, que he sacado mi pequeño eslogan y me apoyó un gran amigo en Nuevo Chimbote. Ahí lo van a ver, es un cherry para promoción, en el cual el sector pesca me comprometí porque ellos en realidad quieren que se le respete. ¿Qué cosa quiere que se le respete? Sobre todo los de la pesca mayor, que son los grandes poderes económicos, quieren que en realidad no invadan su terreno y se lo lleven toda la pesca, porque ellos dependen más de 60.000 familiares en el cual tienen el desarrollo económico de la ciudad de Chimbote que se dedica a la pesca, ¿no? Bueno, me pasó, disculpa. En primer lugar, yo tengo 3 propuestas en las cuales, revisando y analizando todos los desmanes que se han venido ocurriendo en nuestra localidad y a nivel nacional, una de las primeras propuestas que tengo en mente es la titulación por COFOPRI, una ley que sea exclusividad y propicia solamente por COFOPRI, tanto en saneamiento físico legal y titulación. Al respecto, la descentralización nos hubiera ayudado mucho si hubiéramos tenido gobernantes que realmente hubieran respetado todo lo que ha pasado en estos años. He sido testiga, y muchos de ustedes, cómo ha habido una manipulación por parte de las autoridades locales con el caso de titulación de terrenos para vivienda. Hoy en día podemos observar los grandes corralones que están en toda nuestra región, en toda nuestra zona costa, y también a nivel nacional, ya que visito hasta el norte y hasta el sur, he visto los mismos casos. ¿Esto qué significa? Que las autoridades están prestándose al juego de mantener delincuentes a la cabeza de la necesidad de la gente. Los asentamientos humanos que nacen debido a la explosión demográfica de nuestra población dan pie a buscar un lugar digno donde vivir y albergar a sus familias. Pero sin embargo, este derecho de todo ciudadano peruano se ha visto empeñada por malas autoridades que están involucradas con delincuentes y actos de corrupción. Por eso mi propuesta es que definitivamente sea COFOPRI con un equipo técnico especializado que no tenga ningún tipo de vínculo con las autoridades locales, mucho menos con la población. A nivel nacional, sea COFOPRI el único que pueda hacer saneamientos físicos legales y titulación, ya que hasta en la serranía de nuestro país tú encuentras una casa en los cerros, pero tampoco tienen título de propiedad. Esa gente no tiene derecho a ningún tipo de servicios básicos como el agua, desagüe y electrificación. Sin embargo, aquí en la costa nosotros somos testigos cómo hay asentamientos humanos que viven en penumbras y hay asentamientos o urbanizaciones que ya tienen electrificación, agua y desagüe, pero ninguna casa habitada. Ahí es mi trabajo, ahí es donde yo voy a fiscalizar de qué forma se está haciendo el mal uso del gasto público para beneficiar a gente que no lo necesita, mientras que nuestra población más vulnerable carece de los servicios básicos inmediatos, agua, desagüe y electrificación. Mi segunda propuesta es la ley iniciativa para que los congresistas de la República perciban los mismos derechos de los trabajadores públicos.
Si bien es cierto, nuestros trabajadores públicos perciben una irrisoria suma de 300 soles cada 28 de julio o diciembre, ¿por qué no los congresistas que también somos trabajadores públicos podemos recibir esa pensión y no la que se nos otorga o la que se les otorga el Estado como si fueran servidores particulares o privados? En mi tercera propuesta es la de modificar una ley de trabajo que está perjudicando a todos los empleadores públicos. La 728, respecto a lo que es el catálogo de despido arbitrario o cese laborales, el inciso A, artículo 25, lo que es, está perjudicando a todos los trabajadores simplemente por algunas causales que muchas veces no tenemos derecho a protesta. La falta de la buena fe laboral es causal para poder expulsar o sacarlos del trabajo a muchos trabajadores. Entonces, un segundo nada más, esta modificación está basada en los abusos y la manipulación de todos los trabajadores a favor de alguna organización política que esté gobernando en alguna de nuestras regiones. Mi reconocimiento y felicitación, en primer lugar, a los organizadores de este foro electoral, dígalos por la democracia, y en especial a los candidatos que han participado en este importante evento político electoral. Estas breves palabras las quiero empezar haciendo referencia a lo que escuché hace algún tiempo a un funcionario de la Dirección de Educación del Jurado Nacional de Elecciones. Y él decía que votar sin estar informado es como pasar la pista sin ver si viene un carro. No vaya a ser que nos choquen políticamente, decía. Y es que efectivamente, destaco este importante evento justamente porque en esa línea de pensamiento es necesario que quienes vamos a ejercer el derecho de votar en estas elecciones que están a 12 días, tengamos la oportunidad de escuchar las propuestas y los planteamientos de cada uno de los candidatos. Y eso es lo importante, y es necesario recalcar y destacar. Si queremos un buen parlamento, tenemos que saber elegir. Y para saber elegir y elegir bien, tenemos que analizar, evaluar cada uno de los planteamientos y las propuestas que nos han formulado los candidatos. Yo entiendo que 7 minutos es quizás insuficiente para poder motivar o justificar cada uno de los planteamientos. Pero para mí, y creo que voy satisfecho, me basta con escuchar los planteamientos. Ya el elector sabrá dilucidar la justificación de cada uno de ellos. Lo importante es que hay propuestas en diversas materias. Yo he escuchado acá y destaco algunas. Nos dicen, por ejemplo, que en el sector educación, que en cuanto al sector de educación hay que aumentar el presupuesto para mejorar la educación de nuestros niños, de nuestros adolescentes y así promover el desarrollo de nuestro país. Hay, creo, consenso entre los candidatos para que desde el Parlamento se proyecte una mejora en el presupuesto de este sector del Estado. Se dice también que hay que mejorar la ley de pensiones, la 2530, la 19990, lo que corresponda, pero lo importante es ampliar la cobertura de los ancianos o personas de la tercera edad para que reciban su pensión en un monto más o menos digno. Hay consenso también, parece, en ese planteamiento. En cuanto a los delitos de corrupción de funcionarios, se ha dicho que hay que promover la imprescriptibilidad de los delitos y hay que promover la muerte civil, porque no es justo, señores, como decía un amigo hace poco tiempo,
permitir que un funcionario que ha sido sentenciado y luego de cumplir la condena regrese a cumplir la misma función, es más o menos similar a que agarremos a un delincuente que entra a nuestra casa, lo pongamos a disposición de la justicia y luego de que cumple la condena, sale del penal a quererse volver a meter a nuestra casa. Entonces, yo creo que es importante que se promuevan en cuanto a la línea anticorrupción un proyecto de ley, y creo que hay consenso entre los candidatos a declarar la muerte civil. Si un funcionario fue procesado, sentenciado, condenado por corrupto, ya no puede regresar a cumplir nunca más una función pública. Hay consenso también en plantear propuestas para mejorar, para reformar el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Entiendo en la lucha no solo contra la corrupción, sino también en la lucha contra la inseguridad ciudadana, que son los dos principales problemas que adolecen nuestro país y en particular nuestro ANCAS. Yo soy, como dije en una oportunidad, un soldado del Poder Judicial y entiendo desde su interior que los planteamientos de reforma no son para maltratar a los jueces ni a sus servidores, son para mejorar el servicio y para asegurar que hayan procesos judiciales rápidos, céleres y eficaces. Y si esa es la línea de pensamiento, yo apoyo la reforma del sistema de justicia al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional del Perú. Hay consenso en ello, creo que hay la necesidad de que apoyemos estas propuestas. Hay también propuestas, y creo que hay consenso, en reformar leyes especiales. Decía una candidata que no es justo que tengamos, por ejemplo, una ley de promoción agraria en donde un trabajador recibe solamente 15 días de vacaciones al año, cuando la gran mayoría de servidores reciben 30 días de vacaciones. ¿Por qué hay que hacer esa diferencia y a los trabajadores del sector agrario solamente 15 días? Creo que hay consenso también para mejorar los derechos de los trabajadores de algunos sectores productivos en cuanto a que existe una legislación que restringe los derechos laborales y por lo tanto desde el Parlamento hay la necesidad de mejorar los derechos de estos señores que trabajan y laboran en esos sectores productivos y que son de suma importancia para el desarrollo del país. Y hay un problema latente actualmente en el Santa con el tráfico de terrenos y creo que hay también consenso entre los candidatos para que se pueda hacer las gestiones pertinentes para que lo más rápido posible Chinecas transfiera los 308 hectáreas de terreno a la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales para que se proceda a la titulación a estas personas que acrediten posesión directa efectiva y ahí podemos de alguna manera solucionar en parte el problema del tráfico de terrenos que tanta inseguridad está generando porque se promueve a través de este tráfico el sicariato, la extorsión y una serie de actividades que están afectando el desarrollo de nuestro querido ANCAS y en particular de nuestro querido Chimbote. De manera que, señores, yo voy satisfecho de este evento, hemos estado desde el inicio hasta el final y creo que las personas que nos hemos quedado es porque queremos a Chimbote, queremos que se desarrolle nuestro Santa, queremos que se desarrolle ANCAS, junto con los candidatos, la sociedad civil, los congresistas que van a asumir el 28 de julio, vamos a trabajar para sacar adelante nuestra querida tierra ancachina. Felicitaciones, éxitos a todos los candidatos y reconocimiento a los organizadores de este evento, porque solamente así hacemos patria. Gracias.